En otras noticias, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, anunció que su padre, Alberto Fujimori, será el candidato a la presidencia, a pesar de que la ley se lo impide. El indulto no le quita la condición de condenado, no ha sido amnistiado y debe la reparación civil. ¿Qué dice la Constitución? Aquí lo más destacado de la entrevista al expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume. Mire, desde mi punto de vista, y lo digo con todo respeto tanto al expresidente Alberto Fujimori como a su partido político, eh, lamentablemente para ellos, desde mi punto de vista, no está habilitado para postular. Y la razón constitucional es la siguiente. El artículo 34A de la Constitución establece claramente que están impedidos de postular a cargo de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria en primera instancia en calidad de autores o cómplices por la comisión de delito doloso. Es decir, si existiendo solo una sentencia de primera instancia, que eventualmente ha podido ser cuestionada, no se puede ser candidato con mayor razón para quien ha seguido todo un proceso y tiene sentencia definitiva de la Corte Suprema de la República. El indulto que se le concedió, desde mi punto de vista, si bien perdona el resto de la pena que se encuentra por cumplir, o sea, lo libera de su obligación de cumplir el resto de la pena, no ocurre lo mismo con la calidad de condenado, ni lo convierte en una persona inocente. Va a mantenerse esa condena y va a mantenerse esa condición. Y por lo tanto, no puede postular. Esa sería mi opinión. Uh-huh. Quiero que me haga una diferencia entre una persona indultada y una persona amnistiada. Lo que ocurre es que el indulto es el perdón de la pena. Uh-huh. Y la amnistía es el olvido total del delito, y para eso se requiere una ley expresa que así lo establezca. Por lo tanto, son dos figuras distintas. En el indulto ha habido una condena, se mantienen los efectos, pero se perdona el cumplimiento de la pena en la parte que está pendiente. En cambio, en la amnistía, lo que hay es, digamos, una extinción total de responsabilidad porque hay una ley que así lo establece. Es decir, olvida totalmente el hecho delictuoso, olvida totalmente sus circunstancias y deja sin efecto cualquier tipo de responsabilidad penal. Claro. ¿Y cómo usted considera ese anuncio, doctor Blume? Porque si ya tenemos entonces lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, ¿cómo se puede interpretar este desconocimiento al anunciar la candidatura de una persona que ha sido indultada más no amnistiada? Bueno, mire, digamos, no me corresponde a mí entrar en ese tipo de especulaciones, pero si tengo que decir algo, creo que ha sido un exceso de entusiasmo y también un poco utilizar la figura del expresidente Fujimori para lograr mayores simpatías de sus seguidores. Pero si nos ponemos en el plano de sereno, de ver con objetividad la normativa constitucional y pensamos en los parámetros constitucionales, pues no hay esa posibilidad. De otro lado, también hay que advertir, y esto lo digo con, digamos, la autoridad que me da el hecho de haber sido juez constitucional y haber sido quien apoyó que se restableciera los efectos del indulto para el ingeniero Fujimori y haber sido inclusive la persona que después de ser magistrado defendiera esa sentencia y defendiera la libertad de Fujimori por una cuestión de principio, porque había que respetar los efectos de ese indulto, que era un indulto humanitario, y había que respetar el marco constitucional y legal peruano, inclusive contra una decisión del sistema interamericano. Entonces, con esa autoridad, yo con todo respeto digo
Si el caballero fue indultado por razones humanitarias, por su delicado estado de salud, y hoy sigue en un complicado estado de salud, y hacemos votos para que eso se supere, inclusive me parece un tema de fractura de cadera, etcétera. ¿Cómo participar en una elección quien requiere pues una salud en muy buenas condiciones si está en ese estado y si fue indultado precisamente por su estado de salud? Yo con toda consideración pienso que no es muy coherente esa posición, ¿no? Y creo que al final lo que va a ocurrir es que el señor Fujimori no podrá ser candidato y tendrá su partido que postular a otro candidato. Y, doctor, yo le quería también hacer la siguiente consulta. Hay quienes dicen que este indulto podría ser revocado si es que Alberto Fujimori insiste en postular. ¿Esto podría ser así? Yo no, mire, no hay revocatoria del indulto. El Tribunal Constitucional ha establecido por excepción algún caso en el que ha dejado sin efecto un indulto, pero en este caso, habiendo el tribunal, digamos, convalidado la constitucionalidad del indulto, yo creo que no se va a llegar a ese punto, ¿no? Simplemente creo que la postulación va a quedar en el territorio de las buenas intenciones, de los buenos deseos, y esto al final va a tener que ser definido por la autoridad electoral en su momento, porque todavía falta un buen tiempo, falta un trecho relativamente largo para que se inicie el procedimiento de inscripción de candidatos, el procedimiento de evaluación de esas postulaciones y de eventuales impugnaciones. Entonces falta un camino por recorrer. Por lo tanto, a futuro lo que va a ocurrir desde mi punto de vista es que la autoridad electoral va a observar esa situación y va a denegar la inscripción. O de aceptarla va a haber impugnaciones de terceros, que pueden ser particulares o partidos políticos, que van a decir que no puede postular y a la larga el Jurado Nacional de Elecciones, como máxima autoridad de la justicia electoral del Perú, tendrá que decir su última palabra. Por supuesto, si usted desea ver la entrevista completa, puede ingresar a Perú 21 Televisión o a perú21.pe. Carlos Cabanillas conversó con el economista Hernando de Soto sobre la coyuntura política. Veamos. Ayer la candidata o la lideresa Keiko prácticamente decía que su papá debería ser el que vaya a la campaña. ¿Debería ser qué? El candidato. Bueno, ahí tiene, es un hombre que me lleva 5 o 6 años. Entonces... porque dice que tiene más años porque es de Japón. No, tiene, inclusive, él tiene 3 o 4 más años, inclusive si hubiese nacido en el Perú. Pero si se le agrega, se supone, los documentos mediante el cual ya tenía 2 años cuando sus padres migraron al Perú, entonces ya no me lleva solamente 4 años, me lleva 6 años. Ahora, el tema de la nacionalidad japonesa o de haber jurado luego lealtad por Japón es un tema, ¿no? Evidentemente no le favorece. No le favorece sobre todo porque no lo ha revelado, ¿no? En el caso de Kuczynski tuvo que renunciar a la candidatura, pero no le escondió. A la nacionalidad, digo. A la nacionalidad. Claro. En el caso de Fujimori no ha sido explícito al respecto, pero supongo que el hecho que anunció que iba a ser candidato a la senaduría indicaba que ya estaba bastante vigente esa nacionalidad. ¿La haya asumido antes o la haya asumido después de su fuga del Perú? Claro, no ha hablado con Fujimori ni con PPK, o con PPK sí. ¿Con quién? Con PPK. Yo he conversado con Fujimori una vez en los últimos 30 años. Cuando estaba todavía en la cárcel, me invitó a tener una larga y muy buena conversación. Y como he trabajado con él pues 3 años, hice la reinserción del sistema financiero, comenzamos las primeras grandes formalizaciones del Perú. Usted lo convirtió al liberalismo, ¿no? A la derecha. Pero claro, él entró, que creo que como con 2 miembros del MRTA en su lista de Congreso.
y hablaba al principio, después me hizo mi posición oficial era representante personal del presidente porque no quería ninguna posición oficial, hasta ese punto llegamos, pero él efectivamente me hablaba a mí serse derecha, no, era anti-shock y nosotros lo volteamos en aproximadamente un mes. Era sinceramente anti-shock, no quería en ella, pero una vez que se produjeron las reuniones con el Fondo Monetario Internacional, pusimos las cifras en su sitio, junto con Carlos Rodríguez Pastor lo convencimos de que no había otra salida y de ahí entonces yo diseñé las primeras reformas que ha tenido la gentileza Hurtado Miller de decir, yo las anuncié, pero las hizo de Soto. Entonces, sí, nosotros lo enrumamos por ahí y no sé si lo convencimos totalmente del liberalismo, lo que lo convencimos era que por lo menos que eran las medidas que eran las adecuadas para esas épocas. Claro, es importante decirlo, ¿no? Porque hoy a usted le han criticado a veces e intentar convencer a gente de izquierda, pero el primero que convenció fue Fujimori, pues. No, el primero que yo convencí fue Vargas Llosa. Vargas Llosa cuando se le ha preguntado, decía siempre, de Soto, no es que me convenció como socialista, yo era comunista, ¿no? Claro, esas palabras públicas de claro, siempre en el agua el camarada Alberto, él lo cuenta, ¿no? Ah, sí. En San Marcos, cuando era joven, ¿no? Ajá, sí, pues, era comunista, pero lo importante, después se volvió pues un ultraliberal. Es muy interesante, ¿no? Los conversos, hay un libro ahí de ¿cómo se llama? Ya va a haber un autor húngaro, que es Keller, que es el estudio de la mente comunista cuando se convierte al liberalismo. Se van al otro lado, se van a un conservadurismo extremo, ¿no? Claro. Que era también el caso, ¿cómo se llama? El autor peruano de la gran estafa. Rabines. Claro. Que no solamente se tiró hacia extrema derecha, sino trabajó por la CIA y admitió que trabajaba. Y a usted le criticaron tratar de convencer o moderar un poco a Castillo, ¿no? Cuando Castillo gana la primera vuelta, yo le escribo a Castillo una carta, no tengo las dos cartas acá, le escribo dos cartas. Una que cuando digo que acepto verlo cuando me visitaba en Máncora, pero eso no quería decir que mi objetivo era cambiarlo. Claro. Y la otra es una crítica a las ideas de Cerrón, que él decía que obedecía, ¿no es cierto? Y el objetivo era efectivamente decirle, si no hace lo que debe hacer este país, va a ser más miserable. Lo que parece una carta de 4 páginas, todas las cuales fueron publicadas, pero no lo endosé. Mientras que el que me metió todos los troles diciendo que sí me había afiliado con Castillo fue Porky, que él sí dijo que era su candidato para la segunda vuelta. Yo más bien para la segunda vuelta apoyé a Keiko y estuve y me reuní con ella 4 veces por varias horas. Eso estaba arreglado. No ha vuelto a reunirse con Keiko, ¿no? No he vuelto a reunirme, no he vuelto a reunirme con Keiko, no. ¿Qué le parece como candidata o como lideresa? Bueno, si se trata de decir cuál sería el mejor representante del llamado Fujimorismo, ¿qué significa eso? Vamos, ya habría que definirlo, pero si es Fujimorismo, yo prefiero a Alberto a Keiko, en primer lugar, porque Alberto hace cosas, ¿no? Que Keiko, cuando estaba en situaciones de poder y nos había llamado para formalizar, enderezar la economía, acabar con la violencia, lo que sea, nunca implementó nada, estaba dedicada a otras cosas. Entonces, Alberto es una persona que hace. Yo diría que Alberto es un candidato más interesante. Es importante lo que dice, porque entonces Keiko sí ha tenido poder, ella dice, yo nunca, claro, no ha gobernado, pero prácticamente ha dirigido... No gobernaba, pero ha podido legislar. Claro. Es decir, el Ejecutivo se llama Ejecutivo.
Claro. ¿no? Y ejecuta, se supone, lo que se legisla, y ella tenía control sobre la legislación. Claro. Y todo lo que se comprometió conmigo para que yo la apoyara, porque la razón por la que se la apoyaba, no la hizo y nos dejó a varios con la brocha colgada, mientras que Alberto no solamente no lo dejaba uno con la brocha colgada, se llevaba la brocha y iba hasta el otro lado de la habitación. He hablado con Antauro porque él usa su explicación de la tapa y el líquido. Parece que lo he escuchado bien, Antauro. Antauro es un fan. Sí, ya veo que es su fan. Ahí está la carta Porque de Antauro. hablas con Antauro y te dice, sí, porque acá está el petróleo y acá está la minería y acá está la tapa. Y lo ha dicho en sendas cartas Sí. a nosotros y le agradezco de creer que efectivamente es un problema de derechos de propiedad. Sí, él es un fan, donde no estamos de acuerdo, por supuesto, es que hay que fusilar a todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Cree que podrá convertirlo o es inconvertible? Mire, yo lo primero que pienso es la cosa siguiente. Si yo digo que quiero convertirlo, va a salir porque va a decir, ajá, es un aliado. En todo caso, lo voy a combatir. Lo voy a combatir, pero hay que dejarle la posibilidad de que acepte que hay una manera de hacer todo eso sin violencia, porque si usted va y decide castigar a la economía formal por ser tan fría, a los congresistas por haber ignorado sus trabajos, etcétera, tampoco va a venir la inversión para los pobres mineros informales. Usted no puede por decir algo muy sencillo, usted no puede decir que va a fusilar a los empresarios si no están de acuerdo con sus ideales, y decir que con eso va a ayudar a la minería pobre. Nadie va a venir a este país si hay un riesgo de que lo fusilen. Claro, claro. Yo entiendo que lo que usted trata de hacer es más bien, más que transformar a la persona, es las banderas, ¿no? Lo que representa, ¿no? El voto detrás. Porque al final lo que se trata aquí es no ignorar el voto detrás de Antauro o el voto detrás de Castillo o la gente que está detrás. El ideal que termina representando, ¿no? Claro. A veces equivocadamente, ¿no? Claro, lo que ocurre, estoy especulando, pero especular es una buena cosa. Viene del latín que quiere decir pensar, ¿no? Speculare. Entonces, pensar hacia adelante. Yo lo que veo aquí es que yo lo que veo es un Perú enormemente resentido. Se considera rezagado, ignorado, y en muchos casos se identifica con Castillo. Tiene el color de Castillo, tiene el tamaño de Castillo, y al igual que Castillo, no necesariamente sabe definir qué es oligopolio y qué es monopolio. Claro. Entonces, cada vez que se dice no sabe definir esas cosas, más votos para Castillo. Así. Dicho paso, está muy alto en las encuestas, está más alto que todos nosotros. En todas Como las Perú encuestas Libre, ¿no? está. Como Castillo. Como Castillo. Claro. La última que he visto es una que supuestamente viene de la Marina y anda por 16%, y yo ando segundo por 14%, pero nos gana todos. Pero lo interesante es la cosa siguiente: ¿por qué hay lo de Castillo cuando todo el mundo reconoce que no fue un buen gobierno, inclusive los más pobres? Porque sienten que es una clase social, por llamarlo algo, una clase cultural que no tiene los mismos derechos, que ha sido discriminada, y le duele pues que no puede, de que se lo acuse de ser ignorante porque no sabe definir oligopolio, le duele que lo maltraten, que se burlen de él y se identifican con él. Entonces, detrás de lo que representa Antauro, no solamente hay un programa económico que de repente hasta estábamos de acuerdo, sino hay de que refleja el resentimiento extremo que tienen pues un 15-20% de los peruanos. Y hay que poder dirigirse a eso, y por lo tanto no salir en casa de brujas, porque uno no, si quiere ganar votos, no puede ignorar que ese resentimiento es real. Si bien nuestra respuesta a ese resentimiento no es fusilar, sino hacer los cambios económicos y sociales pertinentes, tenemos que dirigirnos a ese problema y no sencillamente golpearlos día a día, con lo cual los subimos en las encuestas cada vez que eso ocurre. Por supuesto, la entrevista completa en Perú 21 Televisión y en perú21.pe. La Contraloría General de la República advirtió sobre un proyecto de ley del Ejecutivo que cercena su capacidad operativa y que fue presentado 10 días después de haber alertado a la presidenta Dina Boluarte sobre un presunto desbalance patrimonial en sus cuentas bancarias. En ese momento,
Nos acompaña el Contralor General de la República, Nelson Chac, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bien, felizmente. Gracias por la invitación, Mayra. Cuéntanos, por favor, sobre este proyecto que ya este viernes en comisión permanente podría ser aprobado. Sí, efectivamente, tal como lo has mencionado, ha sido una gran sorpresa, ¿no? Mala sorpresa en realidad para el Sistema Nacional de Control, para la Contraloría, enterarse que de manera muy poco discutida, informada, yo diría de manera hasta soterrada, en un proyecto de crédito suplementario que envió el Poder Ejecutivo el miércoles 10 al Congreso y que ha sido aprobado de manera inusitadamente célere al día siguiente en la Comisión de Presupuesto, ¿no? Se ha incluido dentro de un conjunto de normas, ¿no? Para tener una idea. Este es un proyecto de ley, ¿no? Que tiene en total como más de 300 páginas, hace más de 1000 asignaciones presupuestarias por un valor superior a los 3.000 millones de soles, pero además tiene 19 artículos, tiene 5 disposiciones finales, tiene 10 disposiciones modificatorias, complementarias, que cambian un sendos números de leyes, entre ellas leyes de control, ¿no? Y eso nos llama poderosamente la atención porque se ha aprobado sin mayor discusión. Es más, nosotros ni siquiera hemos participado en esa discusión, no nos han convocado siendo los principales afectados, ¿no? ¿Y de qué se trata esta disposición? Lo que hace es reduce de 2% a medio punto, o sea, elimina 3/4 partes del financiamiento del control concurrente, que no solamente permite la operación de esta modalidad de control, sino que a lo largo de las leyes de los últimos años, este financiamiento permite la operación en general de la Contraloría a nivel nacional. Entonces, de lo que estamos hablando es que procesos tan importantes como, por ejemplo, el proceso de absorción de las oficinas de control. Y permíteme explicarte y a nuestros televidentes en qué consiste este proceso. Antes, los que trabajaban en las oficinas de control institucional en todas las entidades públicas, por ejemplo, pensemos en una municipalidad, eran financiados por la propia municipalidad. O sea, el alcalde de los fondos de la municipalidad les pagaba, les contrataba cosas, les daba los bienes, les daba la movilidad. Entonces, obviamente, por eso, en gran parte, el sistema de control a nivel del trámite de las denuncias no funcionaba, pues, porque no era independiente. Exactamente, ¿cómo el controlador va a controlar bien si depende del controlado? Por eso, en esta gran transformación del control que se ha hecho, en una gran reforma en los últimos años, un elemento central fue, no, la Contraloría tiene que absorber administrativamente todas esas oficinas de control y, por lo tanto, en ese proceso de absorción, es por eso que la Contraloría ha convocado concursos públicos masivos durante los últimos años, los mejores profesionales entran a la Contraloría y ya no van a depender del alcalde, del gobernador regional, del ministro, del titular del pliego, no, sino que todos van a estar en la planilla de la Contraloría. ¿Y qué van a hacer esencialmente? Otro cambio muy importante fue que van a trabajar esencialmente en un modelo de control más preventivo, ¿no? Ese modelo de control más preventivo, permíteme también explicarlo, ¿no? Normalmente la Contraloría tiene 94 años de existencia. Nació en el año 1930 con el gobierno de Leguía. Y su negocio fundamental, ¿no? Durante los últimos 90 años ha sido hacer control posterior. ¿Qué significa eso? Hagan la carretera, nosotros la vemos después. ¿Cuándo después? Pueden ser años después. Porque lo que tenemos que mirar es cuando ya llegamos después, ¿no? Como tú te podrás imaginar, ya no se puede arreglar nada. Lo único que hacemos es que normalmente vemos que la carretera está mal hecha, que tiene deficiencias técnicas, que incluso hay problemas en la construcción, incluso han robado en la construcción. Entonces, ¿qué cosa hace el control posterior? Esencialmente tiene un enfoque punitivo, porque lo único que hay que hacer es perseguir a los culpables. Entonces, el nuevo modelo de control ha girado un poco esa visión a decir, no, hagamos un control no solamente sancionador, punitivo, sino más preventivo. Y por eso se creó el control concurrente. Es decir, no intervenimos después, cuando ya pasaron las cosas, sino cuando están sucediendo. Y de esa manera alertamos al gestor público y a la sociedad
para que esas irregularidades que encontramos las puedan corregir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos elementos de este nuevo modelo de control, ¿no?, están siendo financiados de manera endógena en el presupuesto de la Contraloría. O sea, el Ministerio de Economía y Finanzas ya no nos transfiere los recursos, ¿no?, directamente, sino que lo hacemos a través de las distintas entidades públicas. De hecho, más de la mitad del presupuesto actual de la Contraloría no proviene de los recursos ordinarios del Tesoro Público, sino de estas otras transferencias y otras fuentes. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque le da a la Contraloría la autonomía y la independencia de hacer lo que tiene que hacer, porque no es aceptable, y eso no va a pasar mientras yo sea Contralor General de la República, que el Contralor tenga que ir a agacharse y a negociar los presupuestos para su institución frente al Poder Ejecutivo, que es a quien tiene que controlar, ¿no? Por esa razón... ¿Y usted cree que el Ejecutivo no quiere ser controlado? Yo creo que por las muestras que ha dado en enviar este proyecto de ley sin mayor coordinación, y fíjate, yo he tenido en estos 7 años, porque ya mi mandato constitucional acaba pronto, he podido trabajar con 6 presidentes. A ninguno se le ha ocurrido, ¿no?, plantear una iniciativa como esta que cercena la capacidad operacional, porque estamos hablando de que la cantidad de auditores que ahora tiene la Contraloría, ¿no?, se reduciría sustancialmente, porque estamos hablando de que nos han bajado 3/4 partes del financiamiento, ¿no? Y eso a partir de enero. Eso es muy importante decirlo para que haya tranquilidad, porque de aquí hasta fin de año, por la propia forma de operación de la Contraloría, todo el presupuesto de este año está garantizado. ¿Eso qué quiere decir? Que termina mi periodo de Contralor y el nuevo Contralor, quien sea, ¿no?, va a tener este problema de tener una Contraloría disminuida. Y con lo cual todo lo que se ha avanzado en estas mayores capacidades analíticas, técnicas y operacionales del control a nivel nacional se pondrían en riesgo a partir del mes de enero del próximo año. Es por eso que hemos expresado nuestra voz de preocupación y yo espero sinceramente que el Congreso de la República, ahora a través de la Comisión Permanente, pueda hacer un ejercicio analítico más reflexivo y se dé cuenta de los terribles y nocivos efectos que tendría la aprobación de la 9ª disposición complementaria modificatoria de este proyecto de ley. Este es un proyecto de ley muy importante, todos necesitamos que fluyan los recursos a las inversiones para el proceso de reactivación económica, pero perfectamente lo pueden aprobar sin dejando de lado esta 9ª disposición, ¿no? Contralor, hay un detalle importante y se menciona a la presidenta Dina Boluarte porque justo este proyecto de ley viene después de que la Contraloría encuentra un supuesto desbalance patrimonial. ¿De qué estamos hablando? Sí, a ver, te explico, Mayra. Desde el caso de los Rolex y las demás joyas, la Contraloría ha intervenido en este asunto y es por eso que ha iniciado un proceso primero de recopilación de información y ahora ya de fiscalización de las declaraciones juradas de la señora presidenta. Y este es un trabajo que venimos haciendo ya hace más de 2 meses, ¿no? Tanto es así que hace más o menos como un mes se notificaron las instancias respectivas, a las instancias autoridades competentes, de los primeros hallazgos que obtuvimos respecto de la evaluación que se hizo de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de la señora presidenta, ¿no? Tú recordarás que esto empezó por el tema de los Rolex y las joyas, y la señora presidenta ha dicho de que eso ha sido un préstamo y por tanto no estaban declaradas, ¿no? Claro. Sin embargo, al margen de eso, la Contraloría ha notificado a las autoridades competentes respecto de una serie de omisiones que se hemos encontrado en sus declaraciones. Por ejemplo, omisiones respecto de la Contraloría, como ahora ya tiene una enorme capacidad analítica, ¿no?, ya interopera, hemos detectado que en el sistema financiero nacional hay más cuentas de la señora presidenta, individuales o mancomunadas, de las que nos ha declarado en sus declaraciones. Entonces, esas omisiones, ¿no?, han sido ya notificadas, pero también están relacionadas con el hecho de que se han identificado indicios de un presunto
Técnicamente se llama indicios de un presunto incremento patrimonial no justificado, o sea, ¿De un cuánto? desbalance patrimonial. Podríamos hablar. No, porque esto recién lo que hemos hecho es comunicarle eso a la presidenta. Y eso es lo que nos llama también poderosamente la atención. Pero claro, nosotros le comunicamos eso el 1 de julio, tiene hasta la próxima semana, ¿no? Para poder respondernos, ¿no? No les ha respondido hasta el Todavía, todavía no nos ha hecho los descargos respectivos, ¿no? Y lo que nos llama la atención que 10 días después, ¿no? Se presenta un proyecto de ley de esta naturaleza, ¿no? Pero esperamos que en la próxima semana, de acuerdo al plazo legal, la señora presidenta pues nos conteste y en función de eso se cerrará la investigación procediendo según lo que corresponda. Y lo que corresponda son solamente dos caminos, ¿no? O el proceso de investigación se archivará porque no hemos encontrado efectivamente que hay desbalance patrimonial, o lo que sucederá es que, habiendo confirmado que hay un presunto desbalance patrimonial, entonces se tendrá que remitir al Ministerio Público para que inicie sus investigaciones ya en el marco de un presunto delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? Y ahí terminará el trabajo de la Contraloría en este aspecto. Entonces, ella no ha levantado las observaciones. Todavía, ¿no? ¿Y qué pasa si no lo hace? Eso te estoy diciendo. Que Si en la próxima semana no levanta, o sea, no explica, ¿no? Porque ¿qué cosa es un desbalance patrimonial? ¿No? Tienes más gastos de los ingresos que tienes. Entonces la pregunta es ¿de dónde han salido esos gastos? ¿Cómo se han financiado? ¿No? Eso es lo que tiene que explicarnos, ¿no? Ahora, en el caso que no lo logre explicar suficientemente, apropiadamente, entonces obviamente se confirmarán estos indicios de presunto desbalance patrimonial y entonces tendrá que ser remitido como corresponde al Ministerio Público para que continúen las investigaciones ya en el marco de un proceso fiscal, ¿no? De investigación por un presunto delito de enriquecimiento ilícito. Cuando usted nos comenta de que la presidenta en su declaración jurada no rindió toda la información, se habla de cuentas bancarias específicamente. Sí, por supuesto. ¿Se puede precisar el número de cuentas bancarias que ella consignó al inicio y que ahora ustedes en proporción para darnos una idea? Sí. No te podría dar ese dato porque la verdad es que no lo tengo a la mano, pero además, como te decía, más allá de esta omisión, ¿no? Lo importante es esperar que la señora presidenta, ¿no? Pueda explicar estos indicios que hemos encontrado de desbalance patrimonial presunto en su caso, ¿no? Entonces hay que esperar un poco, ¿no? En este caso, conforme a lo que ha ido avanzando la Contraloría, ¿hay responsabilidad penal? No, ahorita no, porque tenemos que esperar, ¿no? Tenemos que esperar, pero obviamente si ya lo enviamos al Ministerio Público es porque es por una razón, ¿no? Es porque el Ministerio Público, acuérdate que es el titular de la acción penal. Entonces, si lo enviamos al Ministerio Público para que continúe sus investigaciones, es porque la Contraloría ha confirmado de que hay un presunto desbalance patrimonial o un incremento patrimonial no justificado y entonces debe continuar, como es lo que corresponde, con el proceso ya no en la sede administrativa, ¿no? Sí, que es la Contraloría, sino en la sede fiscal. Y esta investigación básicamente es hacia las cuentas de la presidenta o es por el caso Rolex? No, ¿O es no, una no. investigación del caso Rolex? No, es una investigación que nace con el caso Rolex, pero que implica una evaluación integral de todas las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de la señora presidenta desde el tiempo en que asumió la presidencia, ¿no? Luego de haber sido ministra, ¿no? de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Recordemos que en la primera evaluación de fiscalización de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de la señora presidenta, ya la Contraloría la hizo y cubrió el periodo entre julio del 2021, que es cuando ella entra al gobierno, con el gobierno del expresidente Castillo, y es ministra de Estado, hasta el mes de febrero del año siguiente. Por lo tanto, lo que hemos hecho ahora es completar esa evaluación, porque eso es algo que normalmente hace la Contraloría cada vez que hay un nuevo gobierno, hace este tipo de investigaciones. Además, surgieron una serie de denuncias sobre el particular. Acuérdate que surgió este tema de las denuncias del manejo de los en el Club Apurímac, ¿no? Y entonces, luego de todo eso, la Contraloría ha
hecho esta investigación sobre la base del periodo de marzo a abril del 2023 a marzo a abril del 2020, de marzo a abril del 2022 a marzo a abril del 2024. ¿Y el del caso Rolex, como tal, como investigación de la Contraloría, se ha hallado algún detalle? No, ¿Cómo justamente para nosotros el caso Rolex no es solamente el caso de la señora presidenta, también están involucrados el señor Wilfredo Scorima, gobernador de Ayacucho, y también el gobernador Werner Salcedo de Cusco. En ambos casos, ¿no?, se han hecho las comunicaciones respectivas y estamos a la espera de, efectivamente, los descargos respectivos también por parte de ellos, de esos dos gobernadores, ¿no? Entonces yo espero que en el mes de agosto, a más tardar, ¿no?, es cierto, nos hemos demorado un poco, pero en el mes de agosto esto debería estar ya concluido, ¿no? Muy bien, Contralor. Finalmente, ¿usted se ha podido reunir con algún grupo de congresistas para poder plantear esta preocupación genuina? No, todavía no hemos podido hacer eso. Hemos enviado una comunicación formal a los distintos señores congresistas, ¿no?, y sobre todo al señor presidente del Congreso de la República, ¿no?, para que nos permita, ¿no?, poder asistir a esa sesión de la Comisión Permanente y explicar con mayor detalle todos los efectos operacionales que conllevaría la aprobación de esta novena disposición complementaria modificatoria de este proyecto de ley, ¿no? O sea, concretamente, en cuánto se reducirían los servicios de control, cómo se reduciría la cobertura del control. Fíjate, para que tengas una idea, cuando yo entré a la Contraloría en el año 2017, la cobertura del control en el Perú era 27%. ¿Qué significa eso? Imaginemos que sea 25, era 27. Quiere decir que 3/4 partes de todas las entidades públicas en el Perú durante el año no recibían ninguna acción de control. Gracias a toda la transformación que se ha hecho del control gubernamental y al uso de todos estos recursos que te menciono, ahora, el año pasado, ese 27% se volvió 67%. Y ahora, al fines de este año, deberíamos llegar a 90%. Esta es la primera vez en la historia de la Contraloría que van a pasar dos cosas, Mayra, muy importantes. La primera, por primera vez en la historia, ningún ministro, ningún gobernador, ningún alcalde, ningún titular de entidad pública le va a tener de su presupuesto que pagar a los auditores de las oficinas de control institucional, con lo cual por primera vez realmente van a tener toda la autonomía y la independencia para hacer su trabajo, porque ahora todos están en la planilla de la Contraloría. Pero además, por primera vez, vamos a tener la capacidad operacional de poder hacer al menos una acción de control en cada distrito del Perú. Eso nunca antes había sucedido. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir del próximo año, cuando ya todo estaba listo para continuar y consolidar este proceso de reforma estructural del control gubernamental y tener cobertura en más del 90%, presencia en más del 90% de todas las entidades públicas del Perú, resulta que vamos a tener, en el caso nefasto que se pueda aprobar, pero yo creo sinceramente que cuando los congresistas se den cuenta, ¿no?, de la barbaridad que implica aprobar una norma como esta, de esta naturaleza, porque yo insisto, yo no creo que ni siquiera han tenido oportunidad de revisar todo el proyecto de ley, ni menos comprender los alcances nocivos de esta norma, de esta novena disposición complementaria en la lucha contra la corrupción. Acuérdate que todas las reformas del control que se ha hecho, incluyendo esta del control concurrente, las ha hecho el Congreso de la República con el propósito de fortalecer la Contraloría y el Sistema Nacional de Control en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional. Así que yo espero que nos puedan permitir asistir a esa sesión el próximo viernes, y poder explicar y ojalá que el proyecto de crédito suplementario se apruebe, pero sin esa disposición. Muy bien, muchísimas gracias Contralor, por estar aquí con nosotros en Perú 21. Y ahora nos vamos con Flavia Maggi, que conversa con Alejandro Molina, vicepresidente de marketing de Bacus, la empresa cervecera más importante del Perú en marcas y mercados. Hola amigos, bienvenidos al programa Marcas y Mercados.
Hoy día vamos a conversar con Alejandro Molina, vicepresidente de marketing de Bacus. No sé si todos saben, pero Bacus es la empresa cervecera más importante del Perú. Tiene marcas emblemáticas como Pilsen, Cristal, Cusqueña, Corona y bebidas Beyond the Beer como San Mateo, Guaraná, Mike's, entre otras. Alejo se ha formado en economía en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y es MBA del INALDE Business School. Su recorrido como marketer lo ha hecho dejar Colombia varias veces. La primera vez trabajando en British American Tobacco, donde estuvo casi 10 años, del 2002 al 2012, cuando fue brand manager de marcas premium de los Andes Norte con base en Venezuela. De regreso a su país, se retiró de BAT como brand manager y pasó a SABMiller, donde llegó al cargo de brand manager de la cerveza Águila. En su etapa de ABI InBev, arrancó en diciembre del 2016 y estuvo 2 años en Colombia y 3 años y medio en Ecuador como vicepresidente de marketing de Cervecería Nacional, un cargo equivalente al actual, en el que lleva en el Perú casi 2 años. Gracias, Alejandro, por estar acá. Gracias, Flavio. Bueno, Alejandro, cuéntame, a ver, en el 2023, ustedes, ABI, fue elegido el anunciante del año por EFI Worldwide, por Cannes, por EFI Perú, y además este año duplicaron, ¿no? Por segundo año consecutivo, fueron el anunciante del año. Sí. Cuéntame, ¿dónde está la magia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muchos clientes me dicen, oye, mira, Flavia, lo que pasa es que ya, pues entonces yo me dedico a hacer publicidad para ganar premios y ya. Pero yo no creo que sea así, por lo que los conozco y porque los veo. ¿Qué es? ¿Es una cuestión de disciplina? ¿Es una cuestión de hacer las cosas y medirlas y ver qué resultado me dio? ¿Es una prueba de error? ¿Es una cuestión de equipo? ¿Dónde está la magia? Yo creo que hay varias cosas que toca tomar en consideración. Entonces yo creo que, primero que todo, yo creo que lo que te preguntaba tu cliente, si hacemos publicidad para ganar premios, yo creo que es el approach equivocado. Yo creo que nosotros, y dentro de ABI, y cosas que nos han ayudado acá en Perú a hacer es por segunda vez anunciantes del año, es que todas las acciones que nosotros hacemos son acciones que tienen impacto en el negocio y que son consistentes con la que son nuestras marcas. Entonces, yo te doy un ejemplo de este año que fuimos anunciantes del año, los casos con los que ganamos. Entonces, ganamos con una promoción de portafolio, una promoción que tenía un elemento de una alianza con Yape, que era una promoción novedosa de cómo llegarle de una forma distinta al consumidor. Ganamos también un oro con nuestro caso de Texas, que es un caso con nuestra marca local, que es arequipeña, que tiene un impacto real en la comunidad. Ganamos con nuestra plataforma B2C, que está DA, que es una plataforma que tenemos hace un poco más de 2 años, que estamos teniendo resultados muy buenos, que son también cómo llegamos al consumidor de una forma distinta. Ganamos con BIS, que es nuestra plataforma B2B para llegar a nuestros tenderos. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, el resultado de este año de nosotros en EFI, todos son casos de negocio. Sí. O sea, son casos de negocio, son necesidades de negocio que simplemente utilizamos la creatividad para potenciarlos. Pero son casos que muestran toda la potencia de Bacus como un negocio. Así es. Entonces, no son simplemente PR stunts, no son cosas que estamos haciendo para ganar simplemente un premio, sino que son casos reales. Entonces, yo creo que ese debe ser el approach. Es cómo utilizo la creatividad para poder tomar problemas que nosotros tengamos de negocio, necesidades que tengamos de negocio para poderlo potenciar aún más. Entonces, eso por un lado. Segundo, tú hablabas mucho de consistencia y yo creo que sí, yo creo que la consistencia es clave. Y yo creo que ABI, dentro de su proceso creativo, su ABI Way of Marketing, es muy consistente. Desde la identificación de
cuáles son los problemas, definición de la audiencia, cuál es la ocasión de consumo en la cual quiero entrar. Entender que no todas las marcas van a entrar en todas las ocasiones, ni todas las marcas van a entrar a todos los consumidores, o siempre van a tener una audiencia distinta. Entonces, creo que ese thinking detrás que hay para esto es lo que hace también que seamos consistentes en el tiempo, y eso, adicionado a tener resultados hacia el negocio, es lo que hace la potencia que tiene hoy en día ABI dentro de marketing. Ahora, dentro del equipo, porque, a ver, tienes un montón de marcas, cada marca tiene un rol específico dentro del consumo, y el portafolio es muy grande y es muy vasto. ¿Cuáles son las cualidades que tú buscas en un ejecutivo de marketing, en un director o en un gerente o en un brand manager para tu compañía, para que maneje tus marcas? Creo que eso a la audiencia le puede interesar. Sí, yo creo que algo de la pregunta pasada, porque tú me decías cuáles son las claves, y creo que la gente es un factor primordial para que todo engrane, porque podemos tener estos lineamientos, o podemos tener este thinking process, podemos tener las intenciones de hacer los casos, pero finalmente lo que hace todo es el equipo. Yo he sido muy afortunado de tener el equipo que yo tengo en Bacus, porque son personas que la verdad tienen el potencial de ser mejores que yo, y yo creo que eso es también lo que nosotros buscamos, siempre personas que van a ser mejores que nosotros. Entonces, cuando tú me preguntas cuáles son esas cualidades que nosotros vemos, yo creo que primero nosotros buscamos siempre personas que se consideren dueños, que se consideren dueños. Cuando tú entras a Bacus, cuando entras a ABI, tú no eres un empleado, tú eres un dueño de la empresa, tú eres el dueño de tu marca. Eso hace que la gente cambie su pensamiento y piense las cosas de forma distinta. Creo que las cualidades, obviamente técnicas, yo siento que todo el mundo las va a tener, ¿sí? Eventualmente, cuando tú llegas a una posición de estas, o sea, creo que la diferenciación técnica se equipara rápidamente, pero yo creo que es mucho esa llama que tiene la persona de estar buscando siempre cuál es la necesidad, cuál es el pain que quiero solucionar, cuál es eso, cómo se ve con mi marca, con los valores de mi marca, y cómo lo puedo llevar adelante. Pero es esa pasión que tiene que tener la persona de creer que su marca, él es el dueño de su marca. Ya, y además, y para eso, bueno, tienes que ser muy empático, ¿no? Sí. Yo creo que la empatía hoy día es clave. Y hablando sobre eso, los jóvenes, yo siento que los jóvenes ya no son tan cheleros como en mi época. Hoy día los chicos, los mayores de 18 años que están en edad de consumir alcohol o que empiezan a consumir alcohol, no los veo tan cercanos a la cerveza, porque no necesariamente, en todo caso, porque tienen un montón de opciones en el mercado. ¿Cómo hacen ustedes para poder conectarse con ese joven? Porque el joven va cambiando permanentemente en el tiempo. ¿Cómo hacen ustedes para estar siempre a la vanguardia y estar detrás y no perder a ese consumidor joven de cerveza que por X y Y motivo ya no quiere tomar cerveza o prefiere tomar otro tipo de alcohol o simplemente no tomarlo? Sí, yo creo que hay varias tendencias que nosotros vemos. Obviamente el consumidor joven tiene muchas otras opciones hoy en día dentro de su portafolio, dentro de su consideración. Y también están inclusive los abstemios, los que, mira, de hecho no quieren tomar. Entonces yo creo que aquí hay varias cosas. Primero que todo, la innovación es clave. Innovación de producto para poder dar líquidos que sean distintos, que también hagan que la gente quiera entrar en nuestro mundo. Un ejemplo de lo que hablábamos ahora, por ejemplo, estamos teniendo ahorita las Corona Cero, una cerveza cero alcohol, pero que te da todo el mundo de Corona. Entonces, eso es un ejemplo. Entonces, tú puedes tener
Innovación desde el tipo de líquidos, pero también innovación en la forma como te conectas con ellos. Entonces, por ejemplo, esta alianza que nosotros hicimos con Yape es una promoción muy novedosa para nosotros. En el pasado las promociones de nosotros era de pronto la chapa, coge el código, ve y reclama, métete a un website. Ahora la alianza con Yape nos permitió poder llegar directamente al consumidor de una forma distinta. Entonces tienes innovación de líquido, tienes innovación de cómo le llegas al consumidor en términos de plataformas de comunicación, pero también está cómo reinventas tus marcas. Y yo creo que más allá de hablar de una reinvención es cómo la vas refrescando para que se mantengan con cada una de las generaciones. Entonces yo creo que siempre es bueno revisitar la marca sin que la marca pierda su esencia. Toca irla evolucionando. Y yo creo que ahí es donde está la clave para tener siempre a estos consumidores y digamos que por eso también tenemos un portafolio con marcas que tienen más de 100 años. Sí. Entonces, ese creo que es el gran reto. Y también, si mal no recuerdo, el año pasado o hace un par de años lanzaron Mike's, pero el año pasado ganaron un premio oro con Mike's. Mike's es otra alternativa de consumo de bebida alcohólica con un bajo nivel de alcohol que funciona. Y esto de Corona Cero, cuéntame, porque yo creo que eso es un gol. El lanzamiento de Corona Cero me parece que va a llegar a ese abstemio que quiere tener esa sensación de relax, de lo que la marca propone, sin necesidad de tomar alcohol. Y como líquido es bueno. Sí, yo creo que Corona Cero es una gran apuesta que nosotros tenemos a nivel de compañía global. Y yo creo que más allá de ser una cerveza solamente de nicho o de abstemios, que yo creo que ha sido uno de los errores de la cerveza sin alcohol en el pasado, que es solamente para la persona que no, mira, voy a manejar, entonces me voy a tomar una cerveza sin alcohol. Y yo creo que ese es el approach equivocado. Una cerveza sin alcohol lo que te permite es para una persona que disfruta una cerveza, que la puedas tomar en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces, una de las cosas que trae esta innovación, primero que todo arrancamos desde lo funcional. Un líquido excepcional. Creo que lo has probado y es un líquido realmente muy bueno. Muy bueno, Entonces, partimos desde eso. Tiene todo el mundo de Corona y adicionalmente la estamos lanzando en un momento en donde somos uno de los auspiciantes de los Juegos Olímpicos. Es la primera vez que una cerveza o una bebida alcohólica es auspiciante de unos Juegos Olímpicos. Entonces, eso también nos da una plataforma de comunicación importantísima para poder mostrar este nuevo producto a nuestros consumidores en el mercado. No, y además me imagino que la Olimpiada es el epítome del deporte, ¿no? De todas las disciplinas. Una cerveza con deporte es una plataforma de relax donde puedo tomarme una cerveza, disfrutar del sabor de la cerveza, de la cebada, del líquido efectivamente muy bueno y no es contraproducente con lo que el deporte significa, ¿no? Disciplina, tener ciertos hábitos que no necesariamente tienen que ver yo con... creo que eso también habla un poco de la consistencia que nosotros tenemos con las marcas, porque no por los Juegos Olímpicos vamos a cambiar el corazón de la marca o el propósito de la marca. La marca es una marca que está en la ocasión de relax y es ahí donde está encontrando también su momento de consumo en el marco de los Olímpicos. Tú haces tu deporte, pero después viene el momento de relax y ahí está Corona Cero para ti en ese momento. Bueno, hay que invitar a nuestros amigos a probar Corona Cero porque de verdad que es bastante buena. Y yo quiero agradecerte por haber venido. Te comprometo a otro programa para seguir conversando sobre las cosas nuevas que nos trae Bacchus, que siempre está innovando. Y con ustedes, amigos, nos vemos en el próximo programa. Gracias.
Por supuesto, Marcas y Mercados lo puede ver en Perú 21 Televisión y en perú21.pe. Albina Ruiz, en su columna Historias Mínimas, publicada hoy en Perú 21, nos habla de una selva de cemento. Hola, hoy en Historias Mínimas hablamos de un caso al que hemos llamado selva de cemento. Y es que en eso se convierte una ciudad cuando las autoridades no actúan y cuando el gobierno no tiene una política para dar confianza a sus policías y por ende la inacción policial termina generando más desconfianza. Hubo un intento de desalojo, la ley amparaba a la policía frente a delincuentes que habían sido contratados por una de las partes que se habían atrincherado para evitar el desalojo. La policía no actuó y estos delincuentes atacaron a cuanto transeúnte y a cuanto carro circulaba a esa hora por la avenida Petit Thouars en Lince. ¿Qué ocurre cuando se presentan este tipo de situaciones? Lo desarrollamos en la columna Historias Mínimas, la selva de cemento. Seguimos. Antonella Gali nos presenta hoy, en su nueva videocolumna Tú Importas, una reflexión sobre lo que algunos conocen como la estafa del amor. ¿Qué es esto? Veamos. Hoy día vamos a hablar sobre la estafa del amor. ¿Qué es? ¿Qué podemos hacer frente a esto? Soy la psicóloga Antonella Gali, este es el programa de Perú 21 Tú Importas. Hablemos un poco de esto. La estafa del amor. La primera estafa del amor es cuando tú empiezas a salir con alguien, empiezan a tener citas y se muestra esa persona muy encantadora, muy a disposición, muy interesado, muy interesada, muy amable, respetuosa, considerado. Uno siente que es la persona ideal que has encontrado en tu vida y empiezan ya un vínculo más cercano, empiezan ya a ser enamorados o novios, novias, y ahí la situación empieza a cambiar. La otra persona revela su verdadera identidad y empiezan las peleas, empiezan los conflictos. Esta persona ya quizás no te muestra el interés que tenía antes, o ya vemos que es una persona que de repente puede ser muy conflictiva, o vemos que de repente arma peleas, se pone celosa o celoso, quiere tus contraseñas de tus cuentas. Entonces es la primera estafa. La persona se muestra de una manera, pero termina siendo de otra. ¿Qué hacer en esa situación? Es muy importante la comunicación, poner los límites en lo que uno no está dispuesto a tolerar en una relación. Y decirle, mira, yo te conocí de una manera, eras muy seguro de ti mismo, me dabas detalles, eras atento, y esto ha cambiado. ¿Qué está pasando? Quiero saber, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa con nuestros sentimientos, el vínculo? Porque yo sí deseo tener de repente una relación tranquila, de seguridad, de confianza. Es importante la comunicación. Si vemos que en este proceso no cambia nada, sí es bueno una ayuda psicoterapéutica, porque quizás los propios constructos que uno tiene de sí mismo empiezan a salir, como tus propios demonios empiezan a salir una vez que te estás enamorando, quizás en nuestras historias pasadas o la historia de vida, y necesitas ayuda. En ese caso, busca ayuda terapéutica. Y la otra estafa del amor es cuando uno piensa que recién cuando tú tengas una relación en tu vida vas a ser feliz. Es decir, mi vida está incompleta, mi vida está vacía si es que yo estoy solo o estoy sola, ¿no? Yo necesito, para ser feliz, tener una pareja a mi lado. Y es una estafa. ¿Por qué? Porque realmente la otra persona no es la que te va a dar la felicidad, sino es tú misma, tú mismo. Es decir, no esperes a que la felicidad llegue a ti. Haz camino al andar, camina hacia tu felicidad, ¿no? Cambia la actitud que tienes hacia la vida. Sé positivo, optimista, vincúlate con personas que también te sumen a tu vida para tener una vida feliz. Nos vemos hasta la próxima. Y ahora nos vamos con las noticias del mundo. Trump es proclamado oficialmente candidato y anuncia a J.D. Vance como su vicepresidente. It is my honor to nominate Donald
Donald Trump fue nombrado oficialmente candidato presidencial por el Partido Republicano. Como estaba previsto, más de la mitad de los aproximadamente 2.400 delegados del partido eligieron al exgobernante republicano de 78 años para pelear por la presidencia en las elecciones del 5 de noviembre. En nombre de toda nuestra familia y en nombre de los 125 delegados del increíble estado de Florida, nominamos todos y cada uno al mejor presidente que jamás haya existido, y ese es Donald J. Trump, declarándolo de esta forma candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos de América. Poco antes de la votación, Trump nombró al senador por Ohio, J.D. Vance, como su compañero de fórmula, en un anuncio que difundió en su red social Truth. Vance, un senador de 39 años, pasó en los últimos años de ser un crítico de Trump a uno de sus más leales partidarios en el Congreso. Ex militar y actual senador, es conocido por haber publicado un libro con sus memorias, un relato éxito de ventas sobre su familia de los Apalaches, que dio voz a la clase trabajadora rural de Estados Unidos. La convención del Partido Republicano comenzó el lunes, con los delegados todavía conmocionados por el intento de asesinato de Trump el sábado. Todos lo apoyamos de corazón y todos los que aquí somos delegados o delegados suplentes probablemente diríamos que recibiríamos una bala por él. Es un gran hombre. La convención culminará el jueves con el discurso de aceptación de Trump. Bien, quiere ver estas y otras noticias, ingrese a peru21.pe para ver nuestras entrevistas completas sobre coyuntura política y más. También puede ingresar a Perú 21 Televisión. Nosotros regresamos mañana.